Muy pero muy buenos días a vos que por ahí recién te estás como enganchando en este videito. Mi nombre es Mayra, pertenezco al Ministerio Evangelio de Paz Ambrisi y bueno, no estoy sola, estoy acompañada con una invitada especial. Bueno, Nati para las que no conocemos, Nati Pesi. Así que nada, nos va a contar un poquito de su testimonio, de todo lo que Dios hizo en su vida. Hola, buenos días, buenas tardes, según el momento que te encontremos, ahí dispuesto a escuchar este mensaje que Dios tiene para vos, ¿no? Esta parte importante de los testimonios que semana a semana nosotros detrás de cámara los escuchamos y son de mucha bendición. Así es. Bueno, mi nombre es Natalia Pesi, como te decía Mayra. Bueno, pertenezco al ministerio. En este preciso momento estoy sirviendo a la iglesia Sanguinetti, acá unas 8 cuadras más o menos de nuestra iglesia madre, acá de San Brisi, de los cuales he salido de estos lugares, 17 años serví en este lugar, y bueno, ahora estoy sirviendo junto al pastor Martín Palmieri y toda la congregación allá. Así que bueno, acá estamos de visita hoy. Muy bien. Bueno, Nati, contarnos cómo era tu vida antes de conocer a Cristo, ¿no? Bueno, yo conozco el Evangelio a los 9 años, ¿no? Conozco el Evangelio, veníamos de una familia de generación en generación de golpeadores, de hombres golpeadores, maltratadores, donde mis abuelos golpeaban a mis abuelas y nosotros veíamos esas situaciones, veíamos todo el contexto de que ellas venían en medio de la madrugada solas con los chicos corriendo y bueno, así todo eso se transbordó a mi casa, ¿no? Un matrimonio que hasta el momento yo de tener 4 o 5 años lo había visto perfecto. En toda esa mala relación de mis abuelos, mi mamá y mi papá se empezaron a agredir, a lastimarse, jamás contra nosotros los hijos, pero sí mi mamá lo corría a él con un cuchillo, él la quemaba, prendía fuego, era drástico, ¿no? Heavy, vamos a decir, ¿no? Bastante, Total. Como se dice ahora por ahí, como bastante tóxico. Sí, ¿no? sí, mi mamá era enferma de los celos mal, mi papá era colectivero en ese momento, de lo hecho que él mostraba para que ella hiciera todos esos celos. Y bueno, nos fuimos criando en ese contexto, mi mamá estuvo muy enferma de úlceras varicosas en las piernas, mi abuela tenía lo mismo, y bueno, nosotros no teníamos a Cristo en ese momento. Así que ellos buscaban ayuda en los curanderos, buscaban en cualquier otro lugar que necesitaban ayuda, iban, pero sin encontrarla, ¿no? Un buen día, alguien se acercó a mi abuela y le predicó el Evangelio en una célula. Mi abuela fue y mi mamá tenía el prejuicio de que si vos ibas al Evangelio no te podías casar de blanco, no podías hacer fiesta, no podías ser feliz. Sí, antes había como todo ese tabú ahí, tabú. ¿no? De un montón de cosas. Sí, totalmente, totalmente. Entonces mi mamá le decía a mi abuela, siendo que mi mamá tenía más problemas que mi abuela, le decía, ¿dónde te metiste? Mirá lo que vas a hacer, tus hijas se van a casar y vos no vas a poder estar. Y bueno, día tras día mi abuela venía feliz. Dios había obrado en sus bares, se había pasado muchas cosas buenas. Y un día mi mamá se encuentra planchando y dice, me voy a ir a ver dónde estás vos, le dice, porque te veo cada vez mejor, le dice. Bueno, llega el Evangelio a mi mamá y el mismo día que fue, Dios la impactó de tal manera que ella vino renovada en el aspecto, en todo su ser, ¿no? Entonces nos dice a nosotros los hijos, nosotros vamos a ir a la iglesia. Si ustedes quieren seguirnos, imagínate que a los 9 años no podía decidir, pero claro, y sí, uno como mamá, nosotros los traemos, ¿no? Sí, sí. Igual te digo que hoy en día ya a los 9 es como que... Sí, ¿viste? Los 9 de hace unos 40 claro, no era lo mismo. Los nenes, ¿viste? No, si no hay wifi, ¿viste? No, Sí. porque me aburro, Sí, ¿viste? sí. Como que... Y nosotros, yo me acuerdo que era un 125 que tenía este varón de Dios que nos trajo la palabra, tenía un 125, es un coche muy chiquitito, los que lo conocen, nos metió como 500 chicos, era el coche de los payasos, y nos llevó a la escuela bíblica. Nos lleva a la escuela bíblica donde el primer día la maestra nos dice que Dios quería renovar nuestra historia, y nos empieza a contar de Jesucristo, nos habla. Entonces yo me acuerdo de haber hecho una oración ese día, entonces yo le dije, Señor, si vos existís, 9 años tenía, le dije, si vos existís vas a cambiar mi historia. Y me quedé con ese pensamiento, ¿no?
pasaron los años, seguí en la iglesia, seguí en la juventud, estuve. En algún momento salí de la iglesia, ¿no? Porque a veces uno quiere curiosear y salir y Sí, se encuentra con nada. sí, 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 sí. Pero bueno, hasta el momento era soltera, no tenía ninguna intención de casarme, todo. Entonces hasta ahí parecía como que la historia de mis papás se había acomodado totalmente cuando Jesús entró a nuestro hogar. No hubo más pelea, no hubo gritos. Mi mamá se sanó por un tiempo de las úlceras, otro tiempo lo padeció, pero bueno, lo sobrellevaba con Dios. Sí. Así que bueno, después pasó el hecho de que 19 años más o menos, la pinta de la rebeldía, me salí de la iglesia totalmente, conozco a quien fue mi esposo durante 28 años y tenía, si bien no había percatado la oración que había hecho al principio, me llamaba la atención un hombre tan generoso, un hombre muy paciente. Yo le decía que era como agua de tanque, muy relajado, un hombre que no tenía, viste, que no te pestañeaba para cuando vos gritabas o decía alguien especial, ¿no? Y un día, sentada a la mesa, bueno, fueron llegando los hijos que, bueno, Dios me bendijo con 9, algunos. Un día en el proceso de algunos yo le dije, Dios, ¿por qué es tan quieto este hombre? ¿Y sabés qué me trajo a la memoria? La oración que había hecho a los 9. Yo quiero hacer acá como medio un parate, digo, la importancia, como a veces uno de grande, cómo minimizamos el hecho también de la escuelita, ¿no? Sí. Yo siempre digo, es una área que nos marca muchísimo. Nosotros decimos, no, la escuelita tal vez, ¿no? Tal vez Sí. aún la gente que por ahí no conoce a Cristo, Sí, y digo, sí. minimiza el hecho de la escuelita bíblica, pero es un sello. Viste que dice la palabra de Dios, instruye al niño. Y aun cuando fuera viejo, no se apartará. Porque vos no es la primera vez que escucho esto de que, y aún a mí misma, Sí. yo tengo así como recuerdos de la escuelita, de venir y de tener Sí. esa contención, ese amor, eso que nos faltaba Familia. en casa. Entonces Sí. era como venir y encontrar todo eso, ¿no? Y bueno, es eso. Cuando le hago esa pregunta a Dios, me vino a la memoria la escuela bíblica. Me acuerdo patente la maestra parada ahí diciendo, Dios cambia tu historia, ¿no? Y entonces yo dije, qué verdad, porque uno no estaba más que acostumbrado a que el marido gritara, golpeara la mesa y dijera, yo traje la plata, haceme la comida, ¿no? Claro. O cualquier cosa era motivo de pelea en mi casa. Y cuando lo veía a mi esposo, que era, sí tenía sus diferencias como todo, ¿no? Pero un hombre muy pasivo, un hombre que de verdad 28 años bien vividos junto a él, ¿no? Entonces me trajo el recuerdo ese día, ¿no? Que Dios me había oído, me dijo así Dios, yo te oí. Y de verdad que me impactó y yo dije, wow, qué bueno, porque tenía 9 cuando hice esa historia, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de ahí en más, esa palabra de Dios siempre estuvo en mi corazón, yo nunca me olvidé del todo de Dios, ¿no? Sí. Ni menos Dios se olvidó de mí. Sí, sí. Pero, Obvio. viste que queremos hacer la vida a nuestra conveniencia. Y sí, nuestra manera, nuestra forma, ¿no? Y más a esa edad Sí. que también es una edad complicada también, porque a Sí. veces uno cree como que nos llevamos el mundo por delante. Que ahora como soy uno tiene la adulta. razón, ¿viste? Y un montón Claro. de cosas que... Pero bueno, contanos en qué momento te hizo a vos como yo siempre digo esto del primer amor, ¿no? Sí. Cuando uno tiene ese verdadero primer amor que ya después nos quedamos ahí, no nos vamos más, Y ¿no? sí. ¿En qué momento fue? Bueno, a raíz de todo ese tiempo yo me manejé yendo al Evangelio cuando tenía necesidad. Sí. Iba a Dios y Dios me escuchaba, Dios sanaba, Dios restauraba, Dios movía, porque aquí la señorita tenía mal carácter, tenía muy mal carácter, era así, había heredado mucho los celos, era bastante compulsiva con los celos, entonces para todo hacía drama yo, ¿no? Lo que no conseguía con fuerzas, Ujú. lo conseguía con celos. Entonces no era muy feliz, en cierto modo, porque no lo podía llegar a ser tan feliz en situaciones tontas, Sí, sí, cotidianas, sí. ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, hemos tenido dificultades en algunos de los embarazos, Dios ha sido fiel, todo, pero siempre era como, voy a Dios cuando necesito. Sí.
Y un día pasó que realmente sentí el vacío en mi corazón. Tuve este hombre era muy buen hombre, no tenía 100% a Dios porque creía en el Evangelio, pero vivía como yo vivía. Iba y venía. Un buen pasar económico, hijos sanos, una buena economía, no me faltaba nada. Una de mis hermanas sabía decirme, te falta una pulga para que te rasques, pero todo eso no me hacía feliz. Sí. No me hacía feliz. Sí, sí, es así. Buscaba algo más. Es ese vacío que no lo llena, yo siempre digo, no lo llena ni siquiera nuestros hijos. No, ni siquiera nuestros hijos. Y siempre, como vos decís, ¿no? Tal vez la parte económica, Sí. El matrimonio estable, porque Sí. habían situaciones Sí, de celos sí. y un montón de cosas, pero estaba eso ahí latente, ¿no? Siempre Sí. ese gran vacío que solamente lo llena. Y a mí me pasaba, mirá, locamente, digo, como sin Dios uno puede pensar, ¿no? Situaciones. Nosotros en ese momento teníamos un comercio muy importante, lo seguimos teniendo, gracias a Dios, ¿no? Sí, Pero sí. era tan importante, se había hecho una movida importante en nuestro barrio, que de verdad teníamos gente, cola de gente, y yo decía, siempre que me invitaban aquí a esta iglesia hermosa que tenemos hoy y que después no me fui más, siempre tenía prejuicio, ¿no? De decir, ay, ¿cómo voy a ir yo con mi necesidad? ¿Cómo voy a mostrar que todavía tengo algo que cambiar? Y siempre con esos prejuicios, y me privaba de Dios. Mira, un día ya no daba más, era mi 7º hijo que tenía, y no daba más, ya no podía más. No podía más porque lo que me faltaba no era mi esposo, no eran mis hijos, no era la economía, no era nada, ni mis padres, porque tenía mis padres. Y dije, y es el apóstol de aquí, siempre me hacía una invitación y yo le decía, ya voy a ir. Y un buen día dejé todo, y creo que en el camino del trayecto de casa acá dejé todos los prejuicios, ¿no? De decir, voy a buscar a Dios, no me importa quién esté. Sí. Y no importa quién, esta chica que en su momento, ¿no? Sí. Tenía todos esos prejuicios, esté para mirar. Prejuicios tontos porque Sí, yo creo que a veces. sin Dios creemos ser alguien, Claro. ¿no? Sí, también los pensamientos, ¿no? Sí. Porque en realidad es como eso que te está ahí como susurrando, ¿no? De qué vas a Mirá. ir, o que mirá lo que hiciste ayer, qué pasó. Total. Que sabemos que eso verdaderamente a Dios Vos sabés que no le. al no le criarte en la importa. iglesia tenías esa mirada de decir, alabás a Dios sin prejuicio, alabás a Dios con todo tu ser. Y vos sabés que locamente fue que me paro en medio de la adoración en la iglesia, en un tramo importante que nos abrimos de corazón a Dios, y me paro con los brazos abiertos, y en un momento me voy a Él y le digo, no me interesa quién esté, me voy. ¿Viste cuando vos decís te vas? Sí. Así. Estás decidida, ¿no? Total. Decidida. Y me abro el corazón y estoy con Dios y todo eso. Y todo lo que yo decía, no voy a ir a pasar esta vergüenza. Mirá, ese día fue Dios tratando con mi carácter, porque de repente me encuentro parada, orando y llorando a moco tendido, abriendo mi corazón, y una paz que me inundó de tal modo. Ay, qué Y cuando lindo. abro los ojos, mirá, tenemos un trayecto por el de la adoración, la palabra, la administración y el saludo. Habrá pasado como 50 minutos y en ningún momento yo me di cuenta que permanecía con los brazos levantados, mocos chorreando. Y cuando me abro los ojos, que entiendo que tengo que abrir los ojos, veo que a todos se están saludando para irse. Y vos Así te quedás que ahí. yo seguía sola parada donde todos estaban sentados. Se puede decir que en Total. ese momento fue Que donde conocí vos a Dios. tuviste como ese verdadero encuentro, ¿no? Como ese. Yo siempre digo, tal vez porque siempre me acuerdo cuando yo conocí a Cristo, que sentí ese verdadero fuego, ¿no? Sí. Y de ahí de verdad que nunca Fue más ese me moví. impacto. Fue ese impacto que no importa que esté todo, no importa que falte Te todo, entiendo. estás vos. Sí, es así. ¿Entendés? Entonces, de ahí en más, esta semana se cumplieron 18 años, porque mi hijo cumplió 18 años y había venido embarazada de él ese día. Y nunca más me fui de Dios. Nunca más. Aún a pesar de las situaciones, ¿no? Total. Aún a pesar de, lo comentamos porque Nati, así como la ven, pero es muy conocida. Y bueno, ha pasado situaciones verdaderamente heavy, y aún así todo firme, ¿no? Mira,
en el 2016, como vos lo comentás, quizás hay mucha gente que pasó esa situación, pero que no piensa que dentro de Dios se pueden vivir esas situaciones. Te lo cuento porque yo estaba firme, seguía a Dios, estábamos sirviendo con mi esposo y todo. Uno de mis hijos sale una noche, como una noche más que sale cualquier joven, él tenía 19 años, sale a unas cuadras de mi casa, un festejo de cumpleaños, se encuentra con la persona equivocada, o más bien dicho, con una pollera equivocada, yo siempre digo, ¿no? Para utilizar el método por el cual fue la muerte de él, ¿no? Se encuentran, el chico, el novio de la chica, sin más discusiones se pelean, ¿no? Se pelean a mano, uno con el otro, cada uno se fue para su lado y a las pocas horas el chico regresa. Regresa donde estaba mi hijo y sí mediando palabras, pero él no estando presente, saca un arma de atrás, alrededor de 15 jóvenes había sentado, saca el arma y sin hablar le dispara a mi hijo y le pega 3 tiros. Le pega uno en el corazón, uno en el pulmón y remata pegándole en la cabeza. Sí. Hoy han pasado 6 años de esa historia, ¿no? Hoy sin lágrimas y sin congoja. Sí, no, de verdad que la idea no es contarte. Claro, no es como meter el dedo en la llaga, sino Claro. verdaderamente poder contarte esto de que a pesar de todo lo que por ahí, de las situaciones difíciles que uno pasa en Dios, pero uno permanece Sí. firme porque estamos verdaderamente... Y que si ese día no creyendo lo hubiera en Dios. conocido a Dios, de verdad no creo que hubiera estado parada hoy para contártelo. Tal cual, tal cual. Esto pasa en enero del 2016. Obviamente estuvimos ahí, levantamos a mi hijo, lo llevamos al hospital, qué sé yo, aparece mi mamá, cosa que nosotros guardábamos de que mi mamá no se enterara así de el choque tan de repente, más allá de que estábamos choqueados los padres. Mi mamá le hizo algunos paros cardíacos, ella se acostó a dormir y falleció. A las pocas horas de que fallece mi hijo, fallece mi mamá, con 65 años ella. Así que bueno, no solo tuve que enterrar a mi hijo y a mi mamá en la misma sala velatoria, velarlos y enterrarlos el mismo día, sino que también mi esposo empezó a enfermarse de diabetes, ¿no? Creo que las amarguras del corazón, las tristezas, a veces uno las lleva de una manera u otra. Hay un texto bíblico que dice que lo mismo que le acontece al justo, le acontece al injusto. Porque yo he escuchado y he recibido muchas, recién lo hablábamos con Mayra, ¿por qué a vos? ¿Qué te pasó? ¿No estabas bien? ¿Estabas en pecado? ¿Qué te pasó para que esto te pasara? Y algo sabio que me dijo el apóstol de este lugar en ese día, me dijo, es como el producto que Dios crea o que crea un ser humano que tiene una fecha de vencimiento, ¿no es cierto? La fecha de vencimiento está abajo del pote, Sí. ¿no? Entonces yo sabía el día que se elaboró, que fue el 30 de abril, había sido su cumpleaños, pero la fecha de vencimiento la sabía solo Dios, ¿no? Así que con todos esos procesos, haber conocido a Dios a tiempo me dio la valentía de poder seguir. Sí. No Y fue bueno, fácil. no fue fácil, y decir también que hoy acá la hermana permanece firme, ¿no? Sí. No, de verdad que yo creo que las personas que por ahí pasaron situaciones así como una pérdida y demás, es como que ahí te das cuenta verdaderamente el amor de Dios y verdaderamente con quién estamos tratando, ¿no? Porque como Sí. decía ella, sin Dios verdaderamente no sabemos cómo estaríamos, en qué situación estaríamos. Yo creo que no de esta manera, ¿no? No, No total. así firme como estás hoy, plantada. Mirá, yo digo, ¿no? Que en ese momento las críticas eran más de la boca de mis hijos, ¿no? Creo que si hubiera venido un vecino, capaz que a vos no te choquea, ¿no? A raíz de todo esto, de mis hijos tranquilos, chicos trabajadores, estudiosos, somos de clase media, pero cristianos de cuna, todos mis hijos. Y sin embargo, a raíz de esta pérdida de mi hijo, ¿no? Del arrebato de su vida, todos mis hijos se metieron a la droga mal, de ser influenciado por personas que le prestaban plata para drogarse, se la regalaban, la traían, porque sabían que de algún modo se la iban a cobrar, ¿no es cierto? Entonces hasta le llegaron a traer armas
para buscar a este joven que había matado a su hermano, ¿no? Ellos se castigaban, se autoflagelaban a través de la droga, el alcohol. En ese momento uno de mis hijos tenía 22 años y el otro tenía 16. No eran muy grandes, pero de ser chicos de familia bien, pasaron a ser ellos mismos personas que otros decían, tu hijo está ya lastimado, golpeado, porque hasta eso llegaba a pasar que lo maltrataban por las drogas, ¿no? Y ahí mismo yo seguía orando por ellos y seguía pidiéndole a Dios realmente que Dios siguiera cambiando mi historia. Como eso que me había prometido cuando era chiquita, que Él cambiara mi historia y no solo la mía, sino la de mis hijos, ¿no? Sí. Bueno, a raíz de eso, los amigos de mi hijo, que había fallecido, tanto como los otros, permanecían en la puerta de mi casa, estaban ahí. Y vos sabés que por un momento yo pensé, bueno, hasta acá nomás llegué con todo lo que te estoy sirviendo, Dios, y hasta acá nomás me quedo. Sin embargo, veía a esos jóvenes sin futuro y yo dije, algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Sí. 1 o 2 veces los eché de la puerta, pero si no se quedaban en la puerta de mi casa, se quedaban 20 metros, donde hoy es la iglesia de Sanguinetti. Y bueno, una buena mañana me levanté y le dije a mi esposo, nosotros no podemos seguir haciendo oídos sordos, algo tiene que acontecer. Entonces empezamos a hacer células con esos chicos. 22 jóvenes en riesgo de vida porque padecían desalojo de sus casas porque se comportaban tan mal, eran adictos, golpeadores con sus mamás, eran personas bravas, ¿viste? Sí. Entonces me encuentro en esa situación. Lo que hace la droga en los jóvenes, ¿no? Total. Todo lo que implica. Y la mujer, yo veía esta diferencia de la mujer sin Dios no poder contenerlo, porque a mí me estaba pasando lo mismo con mis hijos, pero sin embargo yo declaraba sobre ellos y bendecía su vida aunque no veía. Y yo me tapaba los ojos y le decía, yo voy a ver lo que vos me dijiste que voy a ver. Amén. Y bueno, de esto han pasado 6 años y medio. Hoy veo mi familia restaurada. Hoy en esta iglesia se siguen congregando jóvenes que estuvieron en mi célula. Amén. Se han casado 5 de ellos. Dentro de todo eso está mi hijo que también se casó, se restauró por el poder de Dios y por la palabra invertida, ¿no? Cuando otros dijeron no hay plan, propósito, porque aún los vecinos me decían, vos estás loca trayendo jóvenes a tu casa, y nosotros hacíamos lo que le llamamos a los chicos que me conocen, la comilona. Nosotros poníamos el disco y hacíamos cualquier cosa hervida en la olla con ellos. De ese lugar me ayudó mucho Andrea Jiménez, que es una sierva que está sirviendo en otra iglesia, y juntas pudimos servir a Dios y servir a esos jóvenes. Qué bueno. Y también, como decía Nati, recalcar esto, ¿no? Que sabemos que el diablo, ¿no? Viene a matar y viene a destruir, ¿no? Y primeramente lo que quiere hacer es destruir nuestras familias, ¿no? Claro. Yo digo, ¿qué hubiese pasado si tal vez, como volviendo para atrás, digo, si tal vez en la escuelita nos hubiese ese sello, ¿no? Esa semillita que se plantó en ese momento, ¿no? Cómo pasó el tiempo, ella volvió eso, ¿no? Esa palabra que me dijo, yo te vi. Son, a veces parece como una pavada, pero está algo tan fuerte que te sella tanto el corazón que pasan los años y es como esa palabra rema, ¿no? Pero lo que iba es esto de qué bueno cuando verdaderamente uno está confiando en Jesucristo, ¿no? Creyendo con todo nuestro corazón, porque digo, si tal vez vos no hubieses estado plantada y teniendo este primer amor todos los días, yo creo que hoy en día no serías y no serías la mujer que sos hoy, ¿no? La madre, la compañera, la sierva, porque hoy, es una siervaza. Así que hoy yo digo, me siento, no sé, practicalo vos si tenés hijos grandes, sentate ahí como en el piso y mirá para arriba y velos crecer, velos desarrollarse. A mí me goza, estoy de plan de abuela ya, así que eso, ver cómo se transformó su historia, ¿no? Porque si bien ellos no fueron golpeados por el enemigo, no por padres ni madres, ni por matrimonio, pero también el enemigo quiso golpear. Así es. Quiso golpear. Así que bueno, tenemos como un minutito, nada. Si querés decirle algo a alguien que por ahí nos esté mirando, que esté pasando alguna situación similar, parecida. Primero las mamás, ¿no? Que yo siempre digo, antes de que me pasara, ya Dios me había hecho sentir esto de hablar mucho con las mamás, porque en nuestro barrio habían sido muertos muchos chicos. Muchos jóvenes de entre 18 a 22 años habían sido muertos
anteriormente a mi hijo por distintas situaciones, algunos porque estuvieron en la droga, se mataron entre ellos, todo, pero me hacía saber Dios que Dios quiere cambiar esos corazones, ¿no? Hoy vemos a mamás restauradas en nuestra iglesia, Amén. pero a vos que está pasando, no dejes tirado a tu hijo. Pensá que si vos no haces nada por ellos, nadie lo va a hacer. Y si vos no te levantás y vos no tenés la capacidad de decir, hay un Dios que me puede ayudar, hay un Dios. ¿Sabés? Isaías 49 me volvió a decir, a los 30 años, Dios, yo te oí. Y ¿sabés? Yo no soy mejor que vos. Yo tengo dificultades y tengo cosas para cambiar todos los días. Pero si Dios oyó una insignificante mujer de un barrio y almacenera, yo no tengo estudios, sí, bíblicos muchos, gracias a Dios que me ha dado la posibilidad de estudiar, pero no estudios seculares. Y si Dios me oyó y Dios cambió la historia y hoy estoy contándote esto es para alentarte. Dios tiene un plan y Dios te puede dar la capacidad de que vos puedas ayudar a tu hijo, a tu hija, a tu hermana, que quizás, o a tu hermano que esté en la droga. No dejes tirado a nadie. Pedí ayuda primeramente vos, pedí capacitación en la iglesia, en un lugar, y Dios te va a respaldar. Y es el tiempo oportuno. Amén. Es el tiempo donde Dios nos abre todo lugar para que podamos predicar. Así que yo te invito a que te acerques a una iglesia, una sana doctrina tenemos en Evangelio de Paz y todos los métodos para que vos puedas salir airosa y victoriosa, tanto la mujer como el hombre. Así que, bueno, un placer haber estado con ustedes. Bueno, muchas gracias, Nati. La verdad que una re bendición y después la vamos a seguir seguramente. Sí, seguro. Así que bueno, esto es el testimonio de Nati. Espero que te sea de mucha bendición y gracias por compartirlo y por quedarte ahí del otro lado escuchándolo.